Bueno, muy bien, ahora sí, me tocó jugar los dos partidos, así que bueno, voy a tener que ver acá de vuelta. No, es un gusto realmente coordinar este segundo panel. Y bueno, ya hemos hablado del mismo y eso, sé que vamos a pasar rápidamente a presentar al primer expositor, que bueno, va a ser Roberto De Luca, es contador público de la Universidad de la República. Fue hasta comienzos de 2016 socio director de la firma Deloitte, Uruguay, y actualmente se desempeña como consultor independiente. Es profesor grado 5 de Contabilidad Gerencial Avanzada en el progrado de MBA de la Universidad de la República. Así que bueno, le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. He escuchado en esta mañana muy interesantes exposiciones. La mía es una exposición probablemente distinta. Yo no he hecho investigación en estos temas. Simplemente vengo a dar la visión desde el lado de las empresas, de cómo nos sentimos con estos programas, ¿tá? Y contar un poquito nuestra breve experiencia. Oscar me pasó algunas preguntas de qué forma vemos que las empresas pueden participar, y bueno, y los distintos roles, los motivadores, las barreras, y de eso voy a charlar un poco. Yo creo que las empresas desde hace mucho tiempo vienen avanzando en la definición de sus objetivos, y ya hay muy pocas que solo definen que su objetivo es la rentabilidad para los accionistas. En general, las empresas definen hoy que lo que tienen que hacer es crear valor para un conjunto de agentes relacionados. Obviamente los accionistas, pero también para su gente, para la comunidad, para los clientes, para distintos grupos con los cuales se relacionan. Entonces, naturalmente hoy día que aportar a la comunidad es un objetivo presente. Es más, empezamos a ver movimientos como las empresas B, en el cual dentro de su estatuto, además de generar rentabilidad, plantean solucionar o ayudar a solucionar un problema social. Entonces, esta conciencia en las empresas afortunadamente va apareciendo y cada día es más fuerte. También somos conscientes de que existen muchísimos problemas sociales que necesitan ayuda. Las empresas a su vez tienen capacidad para hacer. Están acostumbradas a hacer, a lograr resultados. Y eso es un activo muy importante. El desafío grande es cómo unimos los dos temas. Porque por un lado queremos aportar, por otro lado tenemos necesidades sociales, pero el punto es cómo logramos que eso funcione. Mi experiencia, y creo que puede ser aplicable a otros casos, uno empieza de a poco, en un esquema gradual, en el cual quizás primero hace unos pequeños aportes a algunos proyectos, a veces, y después de alguna forma se va tomando confianza para ir avanzando. La idea en esto es recursos financieros, pero también muchas horas de voluntariado, tratando de aportar esa capacidad que las empresas tienen. En nuestra experiencia empezamos de a poquito, haciendo pequeños aportes, y después empezamos a crecer un poco en los proyectos, muy empujados por algunos integrantes de nuestra firma que tenían una gran sensibilidad social. Tengo el orgullo que aquí está quizás la principal. Allá está Jimena Sommer, que hoy es directora ejecutiva de Anima, un proyecto precioso, y ella fue una de las grandes impulsoras dentro de la firma de que teníamos que seguir trabajando en estos temas y contagió a infinita cantidad de compañeros. ¿Tá? Y además, consistentemente con eso, un día renunció a su carrera, que era muy buena y que iba a tener mucho futuro en la firma, para dedicarse enteramente a proyectos sociales. Esos ejemplos, ustedes no saben el impacto que tiene al interior de la firma. Y hemos visto, por ejemplo, desde hace muchos años, una de las primeras cosas que hacíamos es ir todos los años a visitar a la Escuela 200, que no sé si ustedes saben que es la única escuela pública para niños con discapacidad motriz que existe en el país. ¿Tá? Queda allá por el Prado Norte. Y nuestro planteo es ir a visitarlos, averiguar qué cosas necesitan,
con aporte de los integrantes de AFIRMA y de AFIRMA, comprar las cosas que ellos necesitan, llevárselas, pero además llevarle un regalito a cada niño, obviamente, y además hacer una jornada de diversión. Y nuestros compañeros se disfrazaban de murgas, de payasos, y pasaban un día conjuntamente con ellos. Creo que los niños pasaban muy bien, pero ¿saben quiénes pasaban mucho mejor? Los compañeros que habían ido. Ese día, cuando volvían a la oficina, todos que habían ido se sentían distintos, se sentían bien. Los niños nos habían dado muchísimo más de lo que nosotros les habíamos dado a ellos. Y esas cosas contagian, esas cosas hacen que esas ganas de hacer sigan creciendo. Al tiempo, un grupo de personas de AFIRMA empezó a pensar otros proyectos un poco más complejos, porque lo que tenemos que apostar es que las empresas apoyen el proyecto que tenga el mayor impacto posible. ¿Tá? Y ahí desarrollaron el programa llamado Proyectarse, destinado a los jóvenes NINI que asisten a los centros juveniles de la zona. ¿Tá? ¿Y qué hacíamos? Bueno, trataron de ayudarlo a proyectarse. Les enseñaban qué cosas podían estudiar. Los llevaban a visitar empresas para que vean dónde trabajar y le encontraban además a algunos de ellos su primera experiencia laboral para que pudieran empezar ese proyecto. Varios de ellos continuaron sus estudios, otros tuvieron su experiencia laboral y fundamentalmente lo que vimos fue que muchísimos compañeros de la firma querían participar en esos proyectos. Con lo cual estos jóvenes empezaron a tener también referentes, unos años mayores que ellos, que los ayudaban, los entendían. ¿Tá? Es más, incluso en algún caso tuvimos una experiencia con algún problema. Un chico de ellos que estaba trabajando en la firma, un día fue a un partido de fútbol, hubo una pelea, él participó de la pelea, terminó preso. ¿Tá? Y la primera reacción fue, tenemos que ayudarlo, tenemos que acompañarlo. Y bueno, afortunadamente salió, sigue trabajando en la firma y lo seguimos impulsando para trabajar en muchísimas cosas. Entonces, quiero plantear eso, es decir, para las empresas le aporta mucho valor, le hace sentir muy bien, y a la gente de las empresas le hace sentir muy bien trabajar en estos proyectos. Y bueno, empezamos de a poco, vamos creciendo, tenemos un proyecto en el cual tenemos una incidencia importante y creo que después lo más importante es empezar a trabajar en proyectos que tengan muchos participantes para poder lograr cosas de muchísimo mayor impacto. ¿Tá? Nosotros en esta etapa, que el proyecto que estamos en este momento muy enamorados es Anima, que no es un proyecto nuestro, es un proyecto amplio, pero que nosotros trabajamos mucho y que nuestros compañeros tienen una gran vocación de trabajo. Entonces, el punto es, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ir ayudando a las empresas a ver cómo se insertan en esto, cómo ayudan, cómo participan en un primer proyecto chico, cómo después participan en un proyecto más grande y cómo van avanzando en esa escala. Tenemos que reconocer también a esas empresas por el impacto que logran. Eso también las motiva a ellas y además motiva a otras. ¿Tá? Este es un tema fundamentalmente de altísima motivación. ¿Qué rol tienen que cumplir el Estado, las organizaciones? Facilitar, el rol de facilitador, el rol de unirlos, el rol de limitar las barreras, de eliminar las barreras. Hay muchas barreras cuando uno quiere trabajar en este tipo de cosas, los reglamentos, las normas, y esos son obstáculos para alguien que quiere hacer cosas. Que seguramente todos hemos vivido. Entonces, el Estado o las organizaciones tienen que tratar de facilitar eso. Ese es un tema central. ¿Algún puntito más? Creo que también tenemos que buscar que las empresas aporten conjuntamente recursos financieros y conjuntamente horas de voluntariado. ¿Tá? Para empezar, se puede ser una u otra, pero después, a medida que los proyectos van creciendo, necesitamos de ambos recursos. Obviamente que hay limitaciones, porque las empresas tienen limitaciones, ¿tá? Y no pueden aportar infinitos recursos, pero seguramente van a aportar más de lo que nosotros pensamos. Obviamente, además porque no hay proyectos que se puedan hacer solo con horas de voluntariado, porque hay actividades que necesitan expertos, que necesitan gente full time, y eso se necesitan recursos financieros. ¿Tá?
seguramente no les cabe duda a ustedes de lo que pienso del tema de los beneficios impositivos. ¿Tá? Son recursos que en general están muy bien invertidos y tienen una alta tasa de repago. Entonces creo que es importantísimo que sigan esos beneficios para ayudar a las empresas. Podemos cambiar los porcentajes, podemos buscar lo que haya, pero son necesarios para ayudar a las empresas que quieren ayudar también a aportar esos fondos. Entonces, en general, yo creo que, y ya medio resumiendo, hay necesidades y hay muchas empresas y mucha gente que quiere colaborar. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos para que eso pase y para que la curva de experiencia de las empresas en este tipo de proyectos vaya creciendo a un ritmo mayor del que si la dejáramos solos. ¿Tá? Comunicar dónde pueden presentarle menús de posibilidades a las empresas. ¿Dónde puedo colaborar? Porque muchas empresas dicen, no sé dónde puedo colaborar. ¿Tá? El rol de las organizaciones es, del Estado y de determinadas organizaciones, decirle, mira, acá hay ejemplos de cosas que podés hacer. ¿Ah? Eso va a ayudar mucho. Formarlos en algunos casos. Transmitir la experiencia, porque obviamente hay errores, obviamente hay que aprender. Y trabajar, como decía, con las barreras, con las dificultades. Seguirlos motivando y difundiendo. Creo que eso es más o menos lo que es nuestra experiencia y lo que quería transmitirles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, le damos la palabra ahora a Óscar Licandro, porque si no pongo los lentes. Voy a decir lo que es como amigo hace años. Sí, bueno. Sí. No lo digas. Bueno, Óscar es licenciado en Sociología en la Universidad de la República del Uruguay, Master of International Management en la Universidad de Santo Tomás en Estados Unidos. Es docente e investigador en la Universidad Católica del Uruguay, donde se desempeña como coordinador del programa de investigación en responsabilidad social empresarial de la Universidad Católica del Uruguay y es el editor de cuadernos de RSO, que, bueno, que seguramente todos los que estamos acá conocemos y hemos visto, una publicación interdisciplinaria sobre responsabilidad social de las organizaciones. Coordina el sistema de indicadores sobre responsabilidad social empresarial que gestiona la Asociación Cristiana de Empresas. Así que bueno, le damos la palabra y no la bienvenida, pues fue el anfitrión. Bueno, gracias. Primero agradecer a UNESCO que a través de María Paz que me invitaron a organizar este evento. Y bueno, yo lo que voy a hacer es, después que hablaron en general los actores que en el terreno hacen cosas, las organizaciones, las empresas, el Estado, un poco compartir con ustedes reflexiones a partir del trabajo de investigación que vengo haciendo en estos temas desde hace mucho tiempo. Lo primero, vamos a hacer así, es plantearse, bueno, ¿por qué las empresas deberían aportar? Y puse deberían porque no es un deberán, es un deberían. Es algo que tiene que ver también hasta con la propia empresa. Yo creo que lo primero es que la empresa hoy en día necesita de esto. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla, y es que en la complejidad del mundo actual, y esto está demostrado por la teoría del management, por investigaciones, la empresa vive en un ecosistema y necesita de ese ecosistema. Y en ese ecosistema, una de las partes más claves de ese ecosistema es el sistema educativo. Cuando digo sistema educativo es el formal y el no formal. Y detrás de esto hay esta necesidad de la empresa por el ecosistema. Hay una frase que me gusta citarla de un empresario suizo, cuyo nombre no logro nunca pronunciar, pero que es el fundador de una asociación que se llama el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, que son gente que está muy comprometida en el tema, y él acuñó una frase que dice, no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, la empresa tiene una necesidad de que su sociedad no sea fracasada para sobrevivir. Aún la empresa cuya finalidad sigue siendo maximizar la ganancia, ¿no? Aún esa empresa, si no entiende la necesidad del ecosistema, va a afectar su sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué aporta el sistema educativo? Y aporta el capital humano calificado con las competencias técnicas, pero fundamentalmente, y la experiencia tanto de Forge como de Junior Achievement muestra que hay un factor todavía más importante que el conocimiento técnico, que son las competencias sociales, morales, es decir, la forma, los valores y en última instancia la concepción de ciudadano y la cultura del trabajo. Entonces,
las empresas hoy en día, sin eso, hoy en día, en el mundo que se viene, en el mundo que estamos ahora, sin eso tienen un serio problema. Lo segundo es que el mundo le reclama a la empresa tener un rol protagónico. Hoy en día la empresa ya recibe muchas más demandas de la sociedad de las que recibía hace 30 o 40 años. Y en particular me voy a referir a una sola, que son la que la sociedad a través de sus gobiernos y los gobiernos a través de las Naciones Unidas ha plasmado en lo que se llaman los objetivos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me quedo con el 4. El 4 dice, garantizar una educación. Esto es un objetivo y cada objetivo tiene metas. El objetivo 4 dice, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y este objetivo tiene la empresa como protagonista, además del Estado, de las organizaciones sociales, la tiene. Y en particular hay 3 metas que sin la empresa es muy difícil lograrlas y en las cuales la empresa allí empieza a tener una demanda de la sociedad y hasta diría yo un imperativo moral. Y es, uno dice, para 2030 velar porque todas las niñas y niños terminen los ciclos de enseñanzas primaria y secundaria. Los ejemplos que vimos acá, claramente el de Forge. Si tú vas a egresar de acá cuando termines en el sistema educativo. El 4.4 dice, para 2030 aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente, acá hablamos de empleo de calidad, y el emprendimiento. Acá, como se ha visto, y yo lo voy a explicar un poco más, el rol de la empresa es fundamental. Y el otro, uno que se llama 4B, viene después del 4.4, se llama 4B en el documento, no sé por qué, dice, para 2020 aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudio superiores. Pues es un tema que en este momento está en la agenda pública en Uruguay, ¿no? Entonces, y en esto, uno puede decir, bueno, las becas con fondos de la cooperación internacional, las becas con fondos de los estados, perfecto, pero también las empresas tienen fondos para aportar y por eso acá hay un desafío que le está planteando la sociedad a través de las Naciones Unidas a las empresas de involucrarse en esto que está acá. Yo me olvidé de pasar ¿Quieres que te pasemos? No, porque me olvido nada más. Después hay un tercer argumento, y es que es lo que yo llamo la coherencia con la incorporación de la responsabilidad social como filosofía de negocio. El tema de la responsabilidad social hace más de 20 años que está en la agenda. En el mundo de las empresas, los que estamos sabemos que hay modas, entra un tema, desaparece, y este tema despacito, mucho más fuerte en el discurso, pero despacito en la práctica va avanzando. Y cuando hablamos de responsabilidad social no estamos hablando de beneficencia, estamos hablando de la empresa como actor responsable con todos los actores con los que interactúa y en la sociedad en la que vive. Y entre esas cosas que aporta la responsabilidad social es algo que todavía no se visualiza mucho, y es que la responsabilidad social ha cuestionado el modelo hegemónico de que el fin de la empresa es maximizar la ganancia. Y la responsabilidad social, lo que está diciéndole claramente a las empresas es que su responsabilidad es generar valor económico para el accionista, pero también valor para la sociedad y valor para el medio ambiente. Entonces, estos temas de la educación son una demanda de una coherencia en ese sentido. Hay otro componente de la responsabilidad social, es que la empresa empieza a ser vista y se tiene que plantear a sí misma como un ciudadano corporativo. ¿Qué es un ciudadano corporativo? Está el ciudadano individual, pero están las instituciones que son ciudadanos también. Y un ciudadano responsable tiene que involucrarse en los problemas. Y el problema de la educación y de la inclusión laboral es un problema crítico. Y por último, de esto de la coherencia, hay una guía ISO 26000, que plantea orientaciones para las empresas para aplicar su responsabilidad social. Y en la relación con la comunidad, claramente la ISO 26000 menciona algunas áreas donde la empresa se tiene que involucrar. Una es el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo, y otro es la inclusión laboral como eje fundamental. Entonces, quienes dicen, yo estoy trabajando en la responsabilidad social, bueno, necesariamente, para ser coherente con ese discurso, estos temas son temas en los cuales tienen que involucrarse. Y el cuarto argumento es porque, como dice ahí, el mundo complejo actual, los estados y el tercer sector ya no pueden resolver estos temas por sí solos. Creo que las presentaciones que se hicieron acá, inclusive programas públicos que tienen dificultades de la propia lógica del sistema público. Entonces, los tres actores, y lo dijeron todos muy bien, los tres actores se necesitan mutuamente. En particular, ¿qué tienen las empresas para aportar ahí? Bueno, el conocimiento de las necesidades del mercado. Muy bien explicó Fernando cómo
Forge fue modificando y entendiendo un programa de capacitación en función de lo que le estaban diciendo las empresas. Eso no lo podemos decir ni los universitarios, ni los técnicos, ni los académicos, nadie lo puede decir. Lo puede decir la empresa, que es la que sabe lo que necesita. Además tienen know-how que se requiere para la formación en la inserción laboral, desde cómo presentarte en una entrevista, como se vio acá, hasta las técnicas para las inserciones laborales de calidad. Y además, la formación para la inclusión económica de los sectores más vulnerables requiere algo que también se dijo acá, y es relación entre formación y rápida inserción. La gurizada de los sectores más pobres no puede formarse hoy para insertarse en 3 años. Mis hijos pudieron, pero ellos no pueden. Entonces, el sector privado es el que puede facilitar esa inserción. El Estado lo puede hacer, pero en forma muy acotada. En el sector social y en el sector público siempre faltan recursos, eso no, ni lo explico, y la empresa tiene recursos. La empresa, por necesidad, y algo también se menciona acá, ha desarrollado mecanismos de gestión que son más eficientes que en el Estado del sector social. Y lo digo por necesidad, porque para sobrevivir ha tenido que hacer de la eficiencia un factor crítico. Y por último, porque hay algo que yo siempre cito al profesor James Austin, que es una persona que ha dirigido muchos estudios sobre la empresa social, sobre los negocios inclusivos, sobre el sector social, y él dice una cosa importante, dice, las empresas tienen una ventaja sobre los gobiernos, y es que los gobiernos pasan, y más en los sistemas democráticos, los gobiernos cambian y rotan, pero las industrias permanecen. Entonces, hay un tema también de estrategia de largo plazo, que las alianzas del Estado y el sector social con las empresas también ayudan. Estamos quedando sin batería. Se me termina en cualquier momento. ¿Tenés el cable? Lo voy a tener que... No, lo tengo ahí, Discúlpenme. Estabas en otros roles. ¿Cuánto me alegra ver un varón en muchos roles? Porque siempre nos lo adjudica a nosotros, ¿no? Somos las señoras las que hacemos muchos roles y ustedes se congelan, no pueden hacer 2 cosas a la misma vez. Ahora está haciendo una demostración práctica, ¿no? De que le falló, pero que puede hacerla, ¿Cómo lo disfruta la señora? Bueno, disculpen. Puse el dedo en el ventilador. Yo no voy a por la positiva. Ahora estamos, perfecto. Bueno, disculpen. Te disculpamos. Bueno, muy bien. Una de las preguntas es qué tienen las empresas para aportar. Acá se insistió y muy claramente en algunas cosas, el voluntariado, los recursos, los conocimientos. Yo, por la investigación que vengo haciendo desde hace un tiempo, yo pude identificar como 5 grupos de activos o recursos que las empresas tienen que pueden contribuir en todo lo que es la relación con la comunidad, pero traté de acá, de todas las listas que he identificado, sacar las que tienen que ver con la educación. Yo las he agrupado en 5 categorías: los recursos financieros, todos los recursos materiales del proceso productivo, por ejemplo, los equipamientos, todo lo que es el capital relacional, los vínculos que las empresas tienen, que tienen para aportarle fundamentalmente a las organizaciones sociales, el capital intelectual o el know-how, y también su capital humano. Entonces, en esta tablita, y no voy a entrar mucho en detalle, pero la puse para dimensionar lo que las empresas tienen. Por el lado de los fondos, bueno, donaciones para funcionamiento, inversiones, becas, acá el tema de las becas estaba presente. Hay organizaciones sociales que en el proceso de instrucción y de los gurises de formación y para generar recursos venden los productos. Yo recuerdo haber estudiado hace un tiempo una alianza que tenían Coca-Cola con Movimiento Tacurú. Tacurú fabricaba los palets, Coca-Cola compraba los palets, etc. Sí. ¿No? Por el lado del capital intelectual, bueno, claramente hay una experiencia y metodología de dirección y liderazgo que sirve mucho para ayudar fundamentalmente a organizaciones de pronto más pequeñas a darle un soporte institucional. Hay un know-how técnico para los programas de estudio, estuvo bastante presente acá el tema. Hay posibilidad de transferencia de tecnología. En cuanto al capital social o relacional que tienen las empresas, bueno, tienen una reputación corporativa o una visibilidad pública que le puede ayudar a una organización, a una ONG que tiene alianza con una empresa, conseguir otras empresas. El acceso a fuentes de financiamiento, no solamente los que donan empresas, sino las empresas tienen contactos para decir, bueno, mira, vamos a conseguir fondos por aquí, podemos conseguir por allá. Contactos con los medios de comunicación, las organizaciones sociales no tienen generalmente recursos para hacer difusión publicitaria. Y bueno, las empresas tienen contactos y pueden decir, bueno, mirá, nosotros que te compramos publicidad, a ver, sacame el informativo a Anima, sacame a Forge, sacámelo y difundime algo. Tiene acceso a los clientes y consumidores para campañas de donación.
muchos nos atomizan muchas veces en la caja del supermercado, pero más allá del cuestionamiento que pueda tener mucha forma de manejo después de la comunicación que hacen algunas de esas empresas, la cuestión es que ahí es un puente para que las organizaciones puedan conseguir dinero de los ciudadanos. El acceso a otras empresas. Por el lado de los recursos de la operación, bueno, acá se habló muchísimo de las pasantías, de la inserción laboral. También lo que llaman los servicios pro bono, es decir, muchas organizaciones se benefician de educativas, se benefician que la empresa le dé un servicio de asesoría, de contaduría, de contabilidad, de publicidad totalmente gratis. Muchas veces son interconectados con voluntariado. Instrumentos y herramientas en desuso, clásico el tema de la donación de las computadoras. El espacio publicitario que tienen contratado. Bueno, vamos a hacer una campaña, yo te voy a donar tantos minutos que tengo en televisión, tantos centímetros en la prensa. El uso de la web y los propios medios de difusión de la empresa. Y por el lado del capital humano, los programas de voluntariado corporativo. Acá se insistió mucho en el papel que tiene el voluntariado y fundamentalmente un voluntariado de carácter más técnico. No tanto el de hacer cosas, que también sirve, sino el más técnico. La actuación de técnicos o gerentes como tutores. Las actividades de capacitación a cargo del personal. Todas estas cosas se mencionaron recién. Y la integración de directivos y gerentes en los directorios de las organizaciones sociales. Yo me acuerdo cuando DECEM empezó en Uruguay, lo que lo empujaba fuertemente fue un grupo de gerentes, dirigentes de empresas, que fueron los que lo metieron para adelante. Entonces, acá tenemos una lista de la enorme cantidad de cosas que las empresas tienen y que las organizaciones sociales y el Estado tienen que tener la capacidad de hacer atractivo y de canalizar eso. El otro punto, o de las preguntas que habíamos planteado, era, bueno, ¿qué factores dificultan y facilitan y dificultan? Un poco lo que yo he logrado encontrar en la investigación, entre los factores que facilitan hoy en día el avance de la responsabilidad social en el discurso y en la práctica ha sido clave. Hay un antes y un después del compromiso de las empresas en los temas sociales, de que apareciera el discurso de la responsabilidad social. Y digo el discurso porque es lo que se ve, y la práctica, pero lo que tiene más ruido es el discurso. Hay un antes y un después, y cada vez va a ser mayor el involucramiento de las empresas en estos temas. Una oferta atractiva de programas y actividades que se adecuen a sus objetivos. Es decir, si las organizaciones sociales y el Estado no tienen programas atractivos, porque cuando la empresa hace esto, no lo hace por altruismo, lo hace en el marco un poco de las cosas que yo mencioné. Compromiso con la sociedad, pero teniendo en cuenta que es una empresa que tiene activos, que tiene que ser responsable del uso del patrimonio de sus accionistas. Entonces, uno de los desafíos de las organizaciones sociales es, bueno, ¿qué programas, qué cosas atractivas puedo tener para ofrecerle a las empresas? O dicho de otra forma también, lo que yo tengo, ¿para quién puede ser atractivo? Y no golpear la puerta que es inadecuada. Después, otra cuestión importante son las condiciones estructurales. Un marco legal que facilite, a veces el marco... No, vas a tener que darme más, porque ella habló poquito, él habló poquito. Sí. Yo te di 20 a vos hoy, no seas malo. Le di 20, qué malo. Y a Alicia también le di 20. El marco legal, a veces el marco legal, por más... Hay buena intención en algunas leyes para proteger, pero que terminan perjudicando. Hay muchas a veces trabas burocráticas, a veces falta un Estado receptivo, y además se requieren estímulos. Hoy se está hablando públicamente de los estímulos fiscales, que son importantes, no son los más importantes, pero son importantes, ¿no? Pero también hay estímulos vinculados con el reconocimiento público, y algunas cosas que yo lo voy a detallar después. ¿Y qué factores están dificultando? Bueno, a nivel de la empresa y la sociedad en Uruguay tenemos un problema muy serio, y es que en Uruguay, y hay múltiples encuestas que lo demuestran, la imagen y la actitud de la sociedad hacia las empresas es negativa, muy negativa. Y las empresas en Uruguay operan más o menos como en cualquier otro país. Y la pregunta es, ¿por qué en otros países la imagen de la empresa y del empresario es mucho más alta que en Uruguay, cuando inclusive en Uruguay los estándares legales, morales y sociales de las empresas son mucho más altos que en países donde la mejor la imagen? Entonces ahí hay un tema que de alguna forma hay que abordarlo, porque esto, como decías tú, se necesita motivación y desmotiva. A nivel de la relación entre las empresas y las instituciones sociales, y bueno, yo creo que a veces falta un puente, ¿no? Faltan organizaciones que hagan de broker. Acá está esta empresa, acá está esta organización social. Por ahí hay una fundación Richie New que en temas de educación lo está haciendo. Consigue fondos, busca las instituciones donde canalizarlo. Hay escasa institucionalidad, tanto estatal como del tercer sector, que articule demanda y oferta, ¿no? Y después
hay dificultades para el trabajo colaborativo, hay muchos prejuicios, acá se mencionó, hay mucha desconfianza entre sectores, y eso si no se aborda dificulta mucho. Y otra cosa que en estudios de casos se ve muy claramente es que hay metodologías de trabajo, formas de concebir la gestión que también dificultan. Y después también hay dificultades a nivel de la relación entre la empresa y el Estado. En América Latina tenemos unos estados bien borbónicos, ¿no? Que tienen muchas dificultades de trabajar con el sector privado, ¿no? Entonces, y si no hay un cambio en ese sentido, se va a dificultar. Por ejemplo, hay mucho prejuicio ideológico contra las empresas, y esto desde hace mucho tiempo. Hay una visión monopólica del Estado como el actor único con capacidad de dar soluciones a estos problemas. Es una visión, está hace mucho tiempo en Uruguay. Y como consecuencia de lo anterior, hay una ausencia de políticas públicas para involucrar al sector privado. Puede haber algunas medidas por ahí, pero hay una buena estrategia, una buena política pública, está faltando y se está perdiendo la posibilidad de un recurso que está allí esperando para ser aportado, ¿no? Bueno, ¿qué deberían hacer las organizaciones sociales y el Estado para que las empresas les resulte atractivo? En primer lugar, tener una oferta atractiva. O sea, tiene una oferta que realmente sea atractivo. Entonces, ofrecer el involucramiento a empresas cuyos intereses coincidan con la oferta de la institución, un poco lo mencioné. Y otra cosa importante, que de alguna forma Roberto lo dijo, no es solamente pedir plata. No es solamente pedir, es involucrar, darle participación, no que tenga el monopolio, pero que tenga algún involucramiento en los diseños, ustedes lo hacen, en los procesos de implementación. Otra cosa importantísima es que haya resultados tangibles. La empresa invierte y quiere resultados. Y tenemos en el sector social y en el Estado no el mismo concepto de eficiencia. Entonces, si no hay un cambio, y por eso no quiero hacer una digresión muy grande, pero yo hay investigaciones sobre las organizaciones sociales en Uruguay. Las que captan más en las empresas son las que tienen mejor gestión profesional. Yo hice un estudio una vez y me da clarísimo. A mayor profesionalidad en la gestión, mayor capacidad de obtener el apoyo de empresas. Y cuando digo eficiencia, me refiero a eficiencia en términos de resultados y a demostrar con métricas esos resultados. Hay que aprender a trabajar con el sector empresarial, superar prejuicios, aprender, ver qué es el valor que espera. Porque se ve a la empresa como alguien a que le voy a manguear. Yo cuando viendo una organización social y me dice, ayúdame, le digo, primero que nada, tú no vas a manguear. Tú vas a ofrecer un producto y vas a intercambiar valor. Tú tenés que tener claro qué valor tenés tú para la empresa para ver qué valor le pedís a la empresa que te dé. Porque si no, eso no va a ser sostenible. Te van a dar un agauchado una vez, pero el año que viene tienen problemas con los resultados y no te van a dar un peso. Y después también tratar de tener una buena reputación. Las empresas, cuando se asocian con una organización social, están jugando su marca y su reputación. Entonces, una organización social que tiene problemas de reputación no es una organización social atractiva para las empresas. También es necesario promover el reconocimiento público de la empresa como actor capaz de trabajar seriamente en la creación de valor social. Hay que manejar en forma transparente la información sobre la educación, particularmente los problemas educativos que afectan a estos segmentos. La inversión viene atada a la buena información. Entonces, si no hay buena información sobre el desempeño de los gurises, los problemas que hay, las fallas que hay en la educación formal e informal, eso está limitando bastante la posibilidad. Entonces ahí el Estado tiene un rol importante, ¿no? Y con respecto a lo de promover el reconocimiento público, que lo dije muy por arriba, está asociado a ese discurso, a ese sentimiento social antiempresa que hay. Mientras en Uruguay siga habiendo y haya discurso de distintos actores antiempresa, difícilmente vamos a poder tener empresas motivadas y que se sientan responsables. Porque hay gente, yo hablo con empresarios que se sienten acusados, dicen, pero yo no soy eso. Entonces, esa persona tiene menos motivación para colaborar. Promover la participación activa del sector privado en el diseño de las estrategias, ¿no? Para eso hay que eliminar prejuicios ideológicos de todo tipo. Hay que aceptar con humildad los aspectos en que el sector privado tiene mayor capacidad que el sector público y que las ONGs. Aceptar con humildad. Ellos no tienen trabas burocráticas que nosotros podemos tener. Aceptarlo y ver y trabajar cómo podemos hacer para reducir esas trabas burocráticas. Definir con el sector empresarial una agenda de temas y prioridades. Porque no es cuestión, yo hago la agenda y después venía mi agenda. No, vamos a discutir una agenda de lo que vamos a hacer juntos. Cuando digo agenda me refiero
a temas, a metodologías de trabajo, a ofertas. No es lo mismo Montevideo que el interior. Hay realidades geográficas que necesitan. A mí me tocó trabajar con un programa de la Junta Nacional de Empleo hace muchos años y me acuerdo que fui a Salto y la JUNAE, el representante del sindicato me dice, acá no puede ser, acá lo que traen son todos programas de cocina, hotelería, acá hay laburo para los conductores de camiones. Nadie trae. Bueno, nadie consultó a los empresarios para ver qué se precisaba en Salto con todo el tema de los cambios en la logística, ¿no? Después, también promover el trabajo colaborativo entre las empresas y los sindicatos. Eso es clave. Cuando hay una buena relación, porque el sindicato, que son los trabajadores, pero que es otra entidad y tiene otra capacidad organizativa y otros recursos, si hay sociedad allí, se potencia muchísimo. Si lo que tenemos es un marco en el cual o no se promueve o de alguna forma se acepta una tensión demasiado fuerte, las empresas están limitadas y se está perdiendo un recurso. Una cosa importantísima es el voluntariado corporativo y lo que se necesita fuertemente es un marco legal que lo promueva y lo facilite. Acá cuando se habla, yo he estado en temas porque investigo el tema, salió el tema de legislar el voluntariado corporativo, siempre se está pensando por el lado de las restricciones y de los miedos a que pase esto y que pase lo otro. Y lo que se precisa es, ahí hay un recurso fabuloso, gente con muchísimas ganas de colaborar y a veces no hay un marco legal adecuado y que lo proteja. También se precisan estímulos al sector privado. Estímulos, por ejemplo, en proyectos de inversión con impacto local. En algunos proyectos que son de mucho dinero y de mucha difusión y de mucha prensa, hay estímulos. Pero hay pequeños proyectos que nadie estimula. Y de pronto son pequeños proyectos que generan educación y empleo en una pequeña localidad donde no va nadie y donde inclusive hasta algunas empresas del Estado como el Banco de la República se están retirando porque no hay escala económica. Bueno, pero hay actores ahí que si el Estado tiene un poquito más de humildad, trabaja con ellos y los potencia. Uruguay está absolutamente atrasado en los que llaman los sistemas de compras públicas responsables, que están promovidas por los países de la OCDE, que en Chile se aplican, en los cuales, mediante indicadores objetivos, medibles, las empresas que demuestran comportamientos responsables en las relaciones laborales, en los temas ambientales, tienen mejor calificación en las licitaciones. Acá se sigue licitando a precio. Y también los estímulos fiscales, como los escasos y pequeños que hay en Uruguay y que hoy lamentablemente están en una discusión que bueno, espero que se resuelva de la mejor manera posible. Y por último, uno tiene que dar el ejemplo. Las empresas del Estado tienen que dar el ejemplo. El programa Yo Estudio y Trabajo es un programa que están obligadas a participar de alguna forma. Y si hubiera un mayor involucramiento fuerte de la alta dirección, de los gerentes, seguramente ese programa sería tremendamente positivo. Entonces, es necesario que las empresas se involucren en estas cosas. En particular, que promuevan fuertemente el tema de la responsabilidad social en la propia empresa. Yo, sinceramente, el tema lo trabajo, lo sigo hace mucho tiempo. En el periodo 2005-2009 hubo un empuje precioso, se generó una red, trabajaban, profundizaron. A partir de 2010, y lo digo acá, hay gente de la red, lo sabe muy bien lo que yo pienso, ha ido así. Y si una empresa pública no tiene una política de responsabilidad social, ¿se lo podemos exigir al privado? Es como una hipocresía. Entonces, eso se precisa. Y inclusive, yo trato, por muchas cosas, hay directorios, gerentes generales, gerentes que no tienen la menor idea de lo que es la responsabilidad social. Siguen pensando que es hacer beneficencia. Y una parte importante, y lo digo con propiedad porque esto lo he trabajado, una parte importante de la estructura gerencial, que son los que están permanentes, no les interesa el tema. Y lo digo así, lo digo con bronca porque lo visualizo. Y entonces, en las organizaciones del Estado, los que terminan decidiendo, no es el director político se mueve acá, pero el que termina en la práctica cotidiana es la estructura gerencial. Y uno ve en algunas empresas gerentes que están súper comprometidos con el tema y en otras gerentes que no les interesa absolutamente nada. Y disculpen la sinceridad, por acá me quedo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, le damos ahora la palabra ya en los minutos que quedan a María Paz Echevarriarza, que
que es profesora de Historia del Instituto de Profesores Artigas del Uruguay, magíster en Educación y Cultura Popular en Nuevo México, USA, doctora en Educación de la Universidad de Berkeley en USA. Actualmente se desempeña como profesional de educación de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de UNESCO Montevideo. Gracias, Fernando. Para retomar acá a nuestro vehemente panelista, no hay que disculpar sinceridad. De esto lo que se trata es justamente el objetivo de UNESCO y de los coorganizadores de este foro, ambicioso, amplio, y les decía hoy a la mañana para los que comenzaron desde temprano que por bloque horario a veces hay hasta 30 actividades simultáneas, es justamente poner este espacio a disposición de actores, personas, instituciones que normalmente no tienen la chance de dialogar y plantear su mirada frente a un tema puntual, ¿verdad? Así que nada que disculpar, por el contrario, muchas cosas para probablemente debatir, discutir y hacer contrapunto. Lo primero, lo que voy a comentarles son 4 ideas centrales. Voy a surfear, como dicen ahora, ya aprendí que hay una diferencia sustantiva entre navegar la red y surfear la red. Bueno, en esta presentación voy a surfear con cuatro titulares, porque me pareció que era una linda forma de cerrar, y también porque el objetivo que nos planteamos en teoría cuando hablamos los 2 bloques con Oscar era decir, bueno, una parte, la parte de experiencias, y otra parte, la parte más conceptual, más, como dicen los americanos, comidita para pensar, ¿no? Ideas así como para seguir diagramándolas. Y me ubico un poco ahí. Obviamente saben de dónde vengo, una agencia especializada en Naciones Unidas, con educación, ciencia y cultura. Obviamente ya saben a esta altura que la Agenda 2030 es la agenda que va a marcar, por lo menos en estos marcos globales que intenta ser universales, la agenda de los países, ¿no? Que es una agenda que tiene estos 17 objetivos, ya la idea les va dando, que acordar entre todos los países que participaron, más naciones, es una agenda de los países, ¿no? Donde Naciones Unidas acompaña ese proceso, pero son los países los que acordaron, por eso llegamos a 17 objetivos, y bueno, no les cuento cuántas metas, pero en realidad el título de mi surfeo es una nueva agenda para viejos desafíos. Porque, ¿cuál es la idea acá? La idea es que la salud, la educación, la economía, las empresas, el trabajo, los problemas del medio ambiente, bla, 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 tienen que estar interrelacionados. Y que tiene que haber indicadores a nivel mundial de que de alguna manera muestren esa, diríamos en la academia, transdisciplinaridad, o cualquier palabra que utilicemos para decir integrar las cosas y no mirarlas desde una ventana única, ¿no? Para esto me sirve retomar el título del eje temático de estos paneles, del de la mañana y que es Ciencia para la Innovación Empresarial, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la ciencia en esto? Bueno, tiene que ver que justamente si pensamos en ciencia como la disciplina matemática, física, química, astronomía, es una cosa, pero si pensamos en ciencia como una habilidad para el siglo XXI, tenemos que pensar en la capacidad de observar, en la capacidad de cuestionarnos, en la capacidad de determinar habilidades en función de una actividad, en la capacidad de aprender con curiosidad, en la capacidad de aprender por el error, o sea, ir en el por qué esto no dio, diría el que está en ciencia experimental, en el por qué esto funcionó mejor que aquello otro. Todos esos elementos son elementos que la ciencia debe promueve, de hecho, en la capacidad de entusiasmarte con hipótesis que en realidad no sabes si son correctas o no son, pero que tenés ganas de engancharte en ver cómo solucionarlas, ¿verdad? Esa es una capacidad cognitiva básica
que es una de las tantas habilidades que queremos promover cuando hablamos de educación para el siglo XXI. Entonces, también romper esta cuestión, ¿no?, de que si queremos hablar de este nexo de trabajo y educación, no pensemos en educación como el sistema educativo, ¿no? Pensemos en educación como habilidades para el siglo XXI, y donde socializar y donde conocer, hablar con lo diferente o con los puntos diferentes, donde tener la habilidad de lenguaje, de poder articular una postura igual o diferente al que tengo enfrente, son habilidades básicas para poder hablar, fundamentar lo que hablamos del derecho de todo ciudadano a ser educado con calidad a lo largo de su vida, objetivo 4 de este gran acuerdo de las metas de la Agenda 2030. Entonces, la ciencia y las habilidades del siglo XXI era mi tercer esquemita, mi tercer titulito de El surfeo. El primero, decirnos por qué estamos acá y por qué este concepto de foro y de interrelacionamiento. El segundo, el decirles por qué esta agenda, que es vieja, pero que ahora es nueva, que si estudiamos a fondo, como lo hemos hecho claramente, la interdisciplinaridad o interconectividad a nivel de las metas, o sea, no del título, sino de cada una de las cuestiones, las A, las B y las C tienen que ver con el nivel de acuerdo que los países llegaron. No están tan interrelacionadas, algunas más que otras, por ejemplo, educación, salud, medio ambiente, eso sí se ve como un buen vaso comunicante. Economía queda un poquito como, hay otras que no quedan tan comunicadas en lo que es el esbozo de este compromiso. Mi tercer punto entonces es este tema de las ciencias, de la concepción de la ciencia no como algo ajeno, sino como algo que forma parte del derecho a aprender y a educar a lo largo de la vida, con calidad. Y mi cuarto punto, ya a nivel de filosofía alta, es, no sé si han tenido chance de encontrarse con la lectura de, para mí, uno de los filósofos más fuertes de España, Fernando Savater, vasco de alta escuela, que nos ha comprometido a lo largo de todo el proceso de España con distintas producciones escritas y con excelentes, ¿cómo se dice esto?, ponencias académicas. En su último libro, que tituló Ética de Urgencia, debe andar en sus 70 a esta altura, largos, y se desafió, después tuvo mucha importancia en el destape español, etcétera, etcétera. En su último libro se desafió a ir a las aulas y conversar con adolescentes. Y entonces es un libro muy ameno de leer, se lo recomiendo, y tiene como las idas y las vueltas de un individuo formado en la dictadura franquista y que hace todo su esfuerzo intelectual y que luego intenta buscar vínculos o conexiones con los jóvenes. Y ahí, para mí, él dice una cosa que la quiero dejar acá como algo para que espero que a ustedes también les provoque. Él habla de que nosotros estamos enmarcados en esta idea que siempre vemos la educación como la educación y el sistema. Y tenemos muchas quejas sobre cómo funcionan los sistemas en el mundo, en España, en Latinoamérica, en Uruguay, etcétera. Pero que en realidad no hemos conceptualizado la pregunta o la contrapregunta de que si el sistema educativo no educa, ¿no?, pensamos que la gente no se educa, pero que en realidad alguien educa. Entonces él dice, si no educamos nosotros con una visión amplia, ¿quién educa? Educa la esquina, educa la mafia, educan. La vida continúa, como decía el panel del comienzo de hoy, ¿verdad? El trabajo y la educación van juntos, desde las tareas que aprendemos desde pequeños. Esa división es una división conceptual, ¿no?
Cuando uno está en sus periodos últimos de formación, vos incluso la tenés tan incorporada que no pensás que leer forma parte de tu trabajo académico. Después sí, porque tenés que hacer muchas cuestiones, ¿no? Pero eso lleva también a lo que es el entretejido social en las cosas más sencillas, ¿no? Entonces, ¿quién educa? ¿Por qué no nos pensamos como ciudadanos del siglo XXI diciendo, bueno, muy bien, yo puedo tener muchas quejas de cómo funciona el sistema educativo en mi país o en mis países o en mi región, de cómo funcionan las actividades formales, no formales, informales, como queramos llamarle, pero en realidad, ¿qué es lo que quién está educando a esta población? Y ahí eso nos lleva como muy pegado con lo que tan genialmente habla Tedesco en su último libro de qué proyecto de país, en qué proyecto de país estamos metidos, ¿no? Porque realmente pensar en un proyecto de país y de sociedad con justicia social no atrae mucha gente, porque nos implica un desajuste, ¿verdad?, a la hora de accionar. Y mirado de donde yo estoy, la mesa de hoy y los comentarios de ahora tienen mucho que ver con esos desajustes del Estado o de las personas que trabajan dentro de él, viendo las dificultades que hay para esa articulación, como llaman algunos, que en realidad es mucho, o sea, la aspiración es mucho más que una articulación, ¿verdad? La aspiración es, hoy se hablaba del concepto de consorcio, se le pega un poco más cerca en cuanto a la ambición de poder acordar con políticas relativamente claras, ¿verdad?, un acompañamiento para un futuro de un país determinado, ¿verdad? Entonces, si abrazamos, como desde donde nosotros estamos, si abrazamos un sistema democrático, si abrazamos población que tiene derechos a ser ciudadanos completos y no de categoría B, estamos abrazando un concepto de ciencia, de educación, de acompañamiento de la ciudadanía muy diferente. Nuestras cabezas no están preparadas, diríamos, desde el ámbito inicial de donde yo vengo. Nunca estamos preparados para estos desafíos. Pero ese es el desafío de las habilidades del siglo XXI. Concebir al trabajo, a la educación, a las instituciones privadas o públicas como abrazando un desafío de país donde todos los ciudadanos pueden y tienen la posibilidad de ser responsables y manejar sus obligaciones con su formación. Entonces, desde UNESCO, agradecerles a ustedes por la participación y el aguante, agradecerles a todos los panelistas por sus puntos de vista, por sus esfuerzos de presentación, desde las experiencias más pequeñas hasta las experiencias más armadas, desde las instituciones más chicas hasta las más grandes, desde la coordinación académica que tuvo a bien darnos Óscar Licandro desde la Universidad Católica, y bueno, la seguimos. Muchas gracias.